¿Cómo crees? Pues sí, yo te he dicho que tengas cuidado. Es que siempre ir ahí es muy peligroso y a tu edad ya no conviene. Ok. Pues bueno, pues vamos a estar aquí. Órale. Te cuidas, Fis. Bye. No va a venir el Fisgón. Se quedó atrapado en los universos paralelos. ¡Rapé! ¡Te hablo! ¿Qué? Que no va a venir el Fisgón. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo este libro de Arturo Cano sobre Claudia Sheinbaum, presidenta. Sí, no, qué buena onda. ¿Sabes por qué? Porque invité a Arturo Cano. Ah, ¿a poco? Pero que no va a venir el Fisgón. ¿Por qué? Porque se quedó atrapado en los universos paralelos. Ah, ya. Pero qué bueno, porque así nos va a dejar hablar Sí. con el invitado. No le Ahí digas, está, ya llegó. ahí está. Qué buena onda. Ya está aquí. ¿Quién Ya será? llegó. Señores, Arturo Cano, qué gustazo. ¿Cómo está? Bienvenido, a ver, no. ¿Cómo te va? Bien. Eso es todo, ya teníamos años Gracias. de verte por acá. Lo invitan a uno cada coyuntura electoral. ¿Sabe por qué será? Esa fue la última vez. Sí, la tenés, fue poco después de las elecciones de 2021. Ajá, es cierto. De hecho, Arturo Cano estuvo en el programa, el último programa en que estuvo Antonio Helguera, Ay, sí, es cierto, ya me acordé. que fue en junio de 2021. Sí. Poco después de las elecciones. Pasaditas las elecciones, porque justo fue de lo que hablamos, de una suerte de balance y tratar de hacer las primeras aproximaciones a lo que había ocurrido en esa elección en todo el país, pero particularmente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Oye, y pues ya Pasaron cosas. pasaron esas elecciones, ya pasaron 3 años y ya vienen nuevas elecciones. ¿Cómo ves tú el panorama así en general? ¿Tú crees que la izquierda, que parece que va a ganar la presidencia nuevamente, se va a recuperar del tropezón que tuvo en la Ciudad de México hace 3 años? Yo creo que va a haber una recuperación parcial, ¿no? de la izquierda. Depende mucho de cuál sea el resultado de la contienda por la jefatura de gobierno. Aquí tenemos que ir obligadamente al contexto nacional. La aspirante que fue presentada como un fenómeno resultó ser un fenómeno, pero en el sentido negativo, porque argumentaban cuando la lanzaron a Xóchitl Gálvez que lo que le faltaba en los puntos de las encuestas era porque la gente no la conocía, que en cambio Claudia Sheinbaum había estado en la exposición pública durante mucho tiempo, en fin. Pero resulta que pues ya hubo precampaña, campaña, y el resultado es que entre más conocen a Xóchitl Gálvez, pues menos intención de voto Más rechazo tiene, provoca. o incluso más rechazo, ¿no? Hay algunas encuestas donde pues sí hay, es muy claro y altísimo el rechazo, ¿no? De hasta 40% por esa Porque ya de candidatura. conocimiento ya está casi al parejo que Claudia, ¿no? De conocimiento ya. Sí, ahí ya están casi empatadas, ¿no? Digo, como es obvio, porque su nombre y su imagen ha estado ya durante meses en las televisoras y en todos los espacios de difusión, ¿no? ¿Y hay medición de por qué es que hay ese rechazo? Digo, nosotros lo sabemos, lo tenemos muy identificado, pero estará medido de por esas razones, por su actitud, por su infantilidad, por etcétera, etcétera. Ahí habría que recurrir a los grupos de enfoque, ¿no? Más que a las encuestas. Yo creo a este ejercicio que suelen hacer las personas que asesoran a los políticos o a las marcas, que reúnen a pequeños grupos de personas, pero de ciertas edades, con ciertas características sociales, y les plantean preguntas muy directas para ir ya más a fondo en los estudios. Les puedo citar uno reciente porque me lo comentó una persona que hizo este grupo de enfoque en Mérida, Yucatán. Lo que encuentran allá es que es un estado donde el PAN es muy fuerte, es que la gente va a hacer un voto diferenciado, pero que Xóchitl no le resulta convincente y que incluso están pensando en votar en lo local por el PAN para alcalde, para gobernador y en la presidencia por la candidatura opuesta. Me decía esta persona, mira, era un grupo de jóvenes entre 18 o 30 años, ¿no? Y a la pregunta de cuántos iban a votar por Xóchitl, 0. Cero. En Mérida, ¿no? En Mérida, o sea, pues no le ven utilidad. Ahora, todo esto que estamos platicando, lo que puede generar en el flanco de la coalición, sigamos haciendo historia, pues es esta confianza que ya vimos en el 18 y también en el 21 con los resultados que esperamos. O sea, confianza de que Claudia es la locomotora que va a arrastrar todo lo demás, a todas las demás candidaturas, va a lograr que hagamos el plan C, va a lograr que hagamos que ganen los gobernadores. Y en muchos lugares
pues está dando el fenómeno de que en lugar de que los candidatos locales, por su arraigo, por su conocimiento, porque están disputando las presidencias municipales, las alcaldías, empujen o ayuden o contribuyan a la candidatura presidencial, es al revés, ¿no? Que son los que necesitan ser arrastrados por la candidatura que se ve como ganadora, ¿no? Oye, ahorita que estás mencionando eso, desde hace pocos días, o ya no tan pocos, pero bueno, desde hace algunos días, yo he estado leyendo varios analistas y demás que dicen que niegan la posibilidad de que Claudia tenga más votos que López Obrador. ¿Les parece que eso es totalmente absurdo? No se explica de ninguna manera. A mí me parece que es lógico, porque no es la misma, ahorita no, o sea, el 2024 no es 2018, ya está el gobierno de López Obrador con resultados y tal. A mí me parece lógico que llegue a tener más votos, pero a ellos les parece que es absurdo, que es imposible, pues. Bueno, en primer lugar, el padrón es más grande, ¿no? Y en segundo lugar, y creo que esto es muy importante, lo que vamos a ver es una elección muy sujeta con alfileres al último momento, ¿no? A cuánta gente decida votar, salir a votar, ¿no? Dependerá del tamaño de la participación, el número de votos que pueda tener Claudia Sheinbaum. Ahora, estos comentarios que hacen generalmente lo dicen, sí, Andrés Manuel con su carisma, con lo que significaba, siendo el candidato de la oposición, obtuvo 30 millones, es imposible que alguien se acerque. Bueno, esos mismos analistas que tú mencionas, o algunos parecidos, también han puesto el otro punto. En el 2018, López Obrador ganó 30 millones de votos sin mayoría en las cámaras y sin 23 gubernaturas, como las tiene ahora, ¿no? O sea, esos equilibrios, desequilibrios, pues hay que ver qué papel juegan. Yo lo que veo más preocupante, porque nos falta ya muy poco para la elección en este momento, es que siga creciendo este clima de enrarecido, este clima de confrontación que va más allá de la confrontación democrática normal de una elección. ¿Y a qué me refiero? A la guerra sucia, por supuesto, sobre todo desde la derecha, pero también a la violencia política en contra de los candidatos, que ha afectado mayormente a candidatos de Morena, pero de todos los partidos. Todo este tipo de hechos, si se multiplican, si siguen creciendo, pueden contribuir a generar un clima que permita hacer realidad, al menos para el sector de la oposición que lo ha estado promoviendo, la idea de que vamos por la nulidad o por lo menos vamos a deslegitimar a quien resulte ganador de esta contienda, porque fue una contienda, pues ya están hablando de elección inequitativa, de elección de Estado, que no hay cancha pareja, de cancha dispareja, etcétera. ¿Pero crees que se atrevan? ¿A qué? ¿A ir a cuestionarla, buscarla legalmente? A buscar anular la elección. Por eso hice el matiz. Puede ser que vayan a lo legal, si creen que tienen alguna posibilidad de hacer daño, pero también puede ser que apuesten a simplemente la legitimación desde el punto de vista político. Es decir, a estar señalando desde el primer momento en que se siente en la silla presidencial, la ganadora está señalando, es un triunfo legítimo. ¿Cuánto daño le hizo la manera como llegó Felipe Calderón a su presidencia? Sí. ¿No? Entonces, si el intento del lado derecho es, bueno, ya no les pudimos ganar, ahora vamos a tratar de dejar los heridos de un ala, ¿no? Para que... Pero eso dependerá de los números con los que, si gana Claudia, con los números con los que gane, ¿no? Porque no es lo mismo que ganes con medio punto que pues con más de 20 puntos, según la dependerá de mucho de la encuestas. diferencia. No creo que tengan razón aquellos que dicen desde el flanco opositor que todas las encuestas mienten y las que ayer eran el oráculo de Delfos ahora son puras chayoteras y puras... Y resulta que solamente una es la que dice la verdad. Pues ya traen por ahí otras, 2 o 3, ¿no? Pero pues todas de esas, pues sí, todas de esas desconocidas o que trabajan directamente para las campañas opositoras, ¿no? ¿Y cómo ves este alcance que le dio Maínez a Xóchitl después de este debate? ¿Lo crees factible? O sea, o es nada más una ¿Que la percepción, desbanque? que la va a desbancar en segundo lugar.
Bueno, por ahí vi una encuesta, ya no recuerdo de cuál casa, porque hay tantas, pero una que me pareció seria y por eso se me quedó el dato, de que ya está muy cerca en el rango etario de 18 a 29 años, ¿no? Sí, Maines sí. de Xóchitl, o sea, entre los jóvenes sí está teniendo resultado esta campaña Spotify de música. que a muchos parece frívola, cómico, mágico, musical, en fin, como sea, pero sí tiene, pero sí comunica a un sector muy de la claro. población, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de las encuestas está más cerca Maines de Xóchitl que Xóchitl de Claudia. Sí, bueno, pues la meta de Maines debe ser llegar por lo menos a la intención de voto que tenía Samuel García, Sí. que tuvo unos días de efímero no candidato, en fin, y que registró 15%. Sí. Y que si se hubiera quedado como No, candidato, hombre, sí ahí le- sí yo creo que sí desbanca a Xóchitl. Sí, Sí, totalmente. Él sí. Sí. Ya el signo de desesperación del lado opositor es cuando Claudio X González, manda más en la coalición opositora, sube un tuit como hizo hace poquito, diciendo o casi implorándole a Maines que se baje. Sí, ¿no? es Sí, pues verdad, fue poco acaba de después ser- del debate. al Que se otro baje día, de creo. la contienda Sí, sí, para sí. porque si no sus hijos se lo reclamarán o no sé qué. Pero ya es una cuestión que revela un poco el grado de Sí, desesperación, de desesperación. Qué Usted desesperados. te vio muy desesperado a ti Sí, también. estoy desesperado por decirles que vamos a un corte comercial, no sin antes saber al FIS en los universos paralelos. ¿Se quedó en los universos paralelos? Sí, el video? ahorita al rato regresa. No se vayan, ahorita regresamos. Universos Paralelos presenta La liebre mentirosa y la tortuga honesta. Había una vez una liebre que estaba orgullosa de ser mentirosa y a todo el mundo le presumía que ella podía llegar más rápido y lejos que nadie. A la liebre le gustaba decir mentiras porque sabía que la calumnia viaja más rápido que la verdad y por eso soltaba una patraña tras otra. La liebre mentirosa se burlaba constantemente de la tortuga honesta que solo podía decir verdades. Y es que la verdad suele caminar con lentitud. La liebre embustera se burlaba de la tortuga sincera. Pinche tortuga de Iztapalapa, haces natación terrestre en deportivos públicos, eres una pobre de cuarta, a trabajar, huevona. Si a tu edad no tienes un patrimonio es que eres muy güey. Y un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una apuesta a la liebre. Estoy segura de que puedo llegar más lejos que tú, le dijo. ¿Más lejos que yo?, preguntó asombrada la liebre. Pues sí, más lejos que tú. Pongamos nuestra apuesta en aquella jefatura de gobierno y veamos quién gana la carrera. La liebre, divertida y burlona, aceptó. Todos los animales se reunieron y la carrera comenzó entre grandes aplausos. Confiada en la rapidez de sus embustes, la liebre dejó partir a la tortuga y formó con sus amigos, unas ratotas, un cártel inmobiliario. Falsificó documentos, dio permisos para construir más pisos, se hizo millonario, tachó su declaración patrimonial y negoció la privatización del agua y el cambio del uso del suelo para hacer más lana. Estaba seguro de ganar. El que tranza, avanza. La liebre mentirosa se burló todo el tiempo de la tortuga. La calumnió, le hizo montajes, salió con porros y le rompió su propaganda. Pero la tortuga siguió caminando sin detenerse. Cuando la tortuga quiso denunciar las tranzas de la liebre, esta consiguió una orden del tribunal para que la tortuga no pudiera decir nada sobre el cártel inmobiliario. Confiada en la rapidez con la que caminaban sus mentiras, la liebre se siguió de largo y llegó muy, pero muy lejos, con decirles que llegó hasta el reclusorio Oriente, donde ya se encontraban algunas de las ratotas con las que había hecho el cártel. Mientras tanto, pasito a pasito y tan ligero como pudo,
la tortuga, con su verdad, siguió su camino hasta llegar a la meta. Moraleja: es feo burlarse de los demás. El clasismo y el racismo no ganan votos. Y también de esta fábula se desprende que la mentira es rápida y te puede llevar lejos, demasiado lejos. Si no nos creen, pregúntenle a todos los amigos de la liebre que tuvieron que salir del país. Pues seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Arturo Cano, legendario periodista, al cual conocemos desde hace muchos años. Y 25 nos da mucho años, gusto yo. que esté aquí con nosotros platicando. Ah, es por eso lo de legendario, por la antigüedad. Sí, exacto. Desde demasiados años. Oye, Arturo, tú hace pues ya bastantes meses sacaste este libro. Claudia Presidenta. Claudia Sheinbaum Presidenta. Sí, fíjate, todavía no era candidata. Este libro Ni salió, siquiera. lo quiero decir, cuando ni siquiera era candidata, mucho antes de que destaparan a Xóchitl también, Sí. si no mal recuerdo. ¿Cómo fue que te surgió la idea de hacer este libro? Tú ya sabías que iba a ser la mera mera. Tenía una bola de cristal que me dijo con toda claridad. No, pero a mí me interesaba periodísticamente el personaje de Claudia Sheinbaum, y no así los que fueron sus compañeros de contienda interna en Morena y Aliados, porque me parecía que era la primera mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Hemos tenido mujeres candidatas a la presidencia, unas lo han sido en un sentido puramente simbólico, como doña Rosario Ibarra o Marichuy, otras sin ninguna posibilidad de ganar, como Josefina Vázquez Mota o Marcela Lombardo. Josefina Vázquez Mota, a pesar de haber sido la candidata del partido que estaba en el poder en ese Sí, momento. pero pues con muchos meses antelación supimos que ella no iba Que más ya el presidente la abandonó, su ya partido la cepillado. abandonó. Sí. Entonces me interesaba ese perfil, había además afinidades entre mi historia personal, mi identificación ideológica con Claudia Sheinbaum, pues una dirigente política que viene de la lucha universitaria, de la lucha en defensa de la educación pública. Pues yo seguí su trayectoria, la había tratado un poco, le propuse hacer un perfil más amplio de su trayectoria. O sea, y después- originalmente la idea no era un libro. No, la idea era un perfil más largo, un reportaje quizá largo, y después de que tuvimos la primera conversación, pues ya como que fue cobrando forma la idea de un libro. Tuve varias entrevistas con ella, entrevisté a familiares, amigos, funcionarios públicos, dirigentes, personas que la trataron, la conocieron en distintas etapas de su trayectoria, para pues condensar esas ideas en este libro, que lo que revela es algo que ya en estos meses hemos ido conociendo cada vez más. Es decir, una mujer disciplinada, seria, muy trabajadora, comprometida, con una historia personal de dedicación, esfuerzo de muchos grados. Bueno, pues ahí está toda esa historia. ¿Era conocida en aquel momento cuando el libro salió? Pues no. Yo hice una gira, mucha gente me invitó a distintos estados de la República, y ahí pude ver en esos espacios, en esas presentaciones, varias cosas curiosas. Primero que Claudia no era igual de conocida en el centro o sur del país que en el norte. Por ejemplo, en el norte eran más los mensajes de las personas presentes en los eventos para presentar el libro, que me decían: pues muchas gracias, porque realmente conocimos a Claudia Sheinbaum, no sabíamos nada de ella, o sabíamos muy poco, ¿no? Es un personaje en ese sentido pues muy de la UNAM y muy chilangocéntrico. muy chilango, ¿no? Exacto. Entonces fue así más conocida. Luego, el libro sale en un momento en que todavía no ha ganado ella la encuesta interna de Morena. Entonces, a muchos lugares donde yo fui a presentar, me topé con cosas como que, bueno, pues aquí somos oposición, incluso con, por ejemplo, Ciudad Juárez, les voy a contar una, ¿no? A ver. Ahí organizaron unas amigas mías que primero tuvieron problemas para conseguir el espacio. Finalmente fue en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Biblioteca Central, que lleva el nombre de Carlos Montemayor, pero solamente les prestaron la biblioteca porque ya ahí, un par de meses antes, habían presentado el libro de Marcelo Ebrard. Porque la primera respuesta de la rectoría de la universidad fue que, pues no, ¿cómo? Que es un libro muy político y ya eso es meterse en lo electoral. No pudieron decir que no porque ya habían presentado antes el libro de Ebrard. Y las mismas colegas de Juárez me dijeron: no, pues tú conoces a tu gremio, ¿verdad? La prestación es en la tarde, no van a llegar los periodistas, ya es viernes además. Mejor hay una conferencia de prensa a mediodía con los periodistas.
de un montón de periodistas convocados, llegaron 5. Uy. Pero como mis amigas juarenses conocen a todos los periodistas de allá, les dije, oye, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? La mitad no fue porque su medio tiene convenio con el gobierno del Estado, o sea, Maru Campos, y la otra mitad porque tienen convenio con el alcalde de Ciudad Juárez, que era de Morena, pero que estaba con Adán Augusto López. Entonces, esa anécdota, revela un poco, Sí. pues, cómo esto de que ya la candidata oficial y que ya todo el aparato, no era así. La mayor parte de los gobernadores estaba con Adán Augusto López, ¿no? No con Claudio Sheinbaum. Es verdad. Sí, a mí siempre me pareció lógico desde 3 años antes, y así lo dije muchas veces públicamente, que la única persona que según yo garantizaba la continuación de la 4T era Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero claro, eso es desde un punto de vista como muy chilango, ¿no? Como bien dices, pues en otras partes del país, por mucho que fuera la jefa de gobierno, pues no era un personaje muy conocido. Bueno, si la elección hubiera sido en Tabasco y Chiapas, la elección interna de Morena, pues el candidato sería Adán Augusto, sí, sin claro. duda, ¿no? No, ella no las tenía todas consigo, incluso tenía muchos personajes en contra. Tras conocerse que ella gana la encuesta, pues las cosas se han ido acomodando, pero con dificultades, ¿no? Porque hasta la fecha yo no he escuchado que Marcelo Ebrard haya dicho ya cerré el capítulo de aquella elección, o que la comisión de Morena respectiva haya dado ya el informe sobre la queja que presentó Marcelo. O sea, efectivamente, Marcelo tiene candidatos de su grupo a varias posiciones y está en la campaña, ya apareció en eventos públicos, pero pues no digamos que es una herida, yo creo que no totalmente cerrada. Oye, pero entonces tu apuesta pues fue un poquito arriesgada, pero a pesar de eso decidiste que el título fuera este. Pues eso fue... O sea, ni siquiera entre signos de interrogación o algo así. Bueno, Ya, eso, la mera verdad, me convencieron los editores. Ah, ok. O sea, si ya te vas a aventar ese boleto, pues ya de una vez un título provocador, ¿no? ¿Tú Y ahí... tenías un título de trabajo? ¿O no? Sí, pero era demasiado largo, ¿no? Era La algo que historia aludía a sus orígenes de izquierda, a la congruencia, a esta trayectoria, a una idea que yo creo que está presente en el libro, que es valiosa de la personalidad política de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum representa a una generación que siempre entendió la política como acción colectiva, que no la entiende de otra manera, ¿no? Exacto. Y esa es una gran diferencia, por ejemplo, con la otra pieza bibliográfica que salió en esos meses, la de Marcelo Ebrard, que el libro de Marcelo Ebrard, claro, lo escribió él además, ¿no? Es un relato de un funcionario público esforzado que por su talento y sus méritos va ascendiendo en una escala, ¿no? Es el mérito individual donde figuran los colaboradores como eso. ¿O acaso el maestro, Manuel Camacho, pues como eso, como el maestro? Pero es sobre todo una cuestión del talento. Y creo que en el caso de Claudia, pues siempre hay esta cosa de la historia colectiva, porque ella desde niña participa en actividades políticas, pero siempre en grupos, en organizaciones, en las cuales la deliberación es algo fundamental, es algo crucial. Algo que, por cierto, se ha perdido en la actual Morena y en sus aliados, ¿no? O sea, prácticamente no hay esa que siempre fue una característica y un orgullo de la izquierda, lo del debate, incluso el debate a veces encendido, duro. En fin, eso no se ha perdido. Ojalá sea recuperable, ¿no? Cuando nos vemos en el espejo de América Latina, yo he pensado varias veces, y respecto a nuestra propia situación y el futuro de México, ¿cuál es la diferencia en el destino de los gobiernos progresistas latinoamericanos y cómo se pueden recuperar cuando tienen caídas por golpes o por sus propios errores, ¿no? La diferencia la podemos ver, yo creo, muy clara entre Ecuador y Bolivia. En Ecuador el correísmo no ha podido recuperar el poder. ¿No? En Bolivia lo recuperaron en un año y con una votación superior a la de Evo Morales. Y con un golpe de Estado en medio. Con un golpe de Estado de por medio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? La gente, ¿no? Que en Bolivia había partido. En Bolivia estaba el MAS. Sí. En Ecuador lo que existe es la figura de Correa. Sí.
Esa es la diferencia. ¿no? Entonces creo que una gran preocupación hacia adelante de Que ese es un estas poquito fuerzas, ahorita el riesgo, pues, es ¿no? lo que se va a construir. Que Morena sobreviva a López Obrador en México. Pues yo diría que primero que Morena se haga partido, porque no lo ha sido propiamente, ¿no? O sea, ¿qué entendemos como partido político? Una organización que tiene una vida en la que de manera regular sus miembros se reúnen a escala muy local, regional, nacional, deliberan sobre los temas que les son comunes, deciden la plataforma del partido. Eso no ha existido, no se ha construido. Está en el camino la historia de cómo terminó el PRD y eso ha sido Y esa es una amenaza. Es una sombra ahí. Sí, ha sido la sombra permanente y quizá también el pretexto para decir, no, ¿para qué queremos que se nos hagan otra vez corrientes? Aunque no lo admiten las corrientes o los agrupamientos, ahí están en Morena. Aunque no las admiten, aunque no están legalmente establecidas, pues ahí están, ¿no? Veo un escenario preocupante, como les decía, en un sentido por la violencia que puede venir o hechos desestabilizadores en este mes que queda, en esos días que quedan ya a la elección. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? No se ponga más difícil la situación. Si no pasa nada de eso, yo creo que va a ser una elección, pues sí, con sus incidentes en varias partes del país, pero que puede ganar una candidata de manera muy holgada, según indican todas las encuestas. Vamos a ver si todas las encuestas se equivocan y la única buena es más el Kohler. Arturo, estábamos platicando, hace rato estabas mencionando las características de Claudia Sheinbaum que la hacen una mujer presidenciable, que la hacen una candidata presidenciable. A diferencia de una candidata como Xóchitl Gálvez, que la hemos visto en los debates, en su cotidianidad, con cero características para ser presidenciable siquiera. ¿Qué características tú encuentras en Claudia Sheinbaum que no son criticables? Fíjate, cuando presenté este libro en el estado de Puebla, los prestadores fueron 3 jóvenes científicos muy claudistas, que se ofendieron cuando una mujer mayor del público, de izquierda evidentemente, les dijo, pues yo no sé por qué ustedes quieren encontrarle a Claudia Sheinbaum un carisma que no tiene. Por supuesto que ella, la militante vieja de izquierda, le daba un sentido, digamos, filosófico a su expresión. O sea, no es carismática desde el punto de vista de la ciencia política. En fin, a eso se estaba refiriendo. Pero estos jóvenes se lo tomaron como si los estuviera ofendiendo, como si les dijera que su candidata no era simpática, ¿no? Y yo ahí cuando intervine, porque las cosas se pusieron ahí medio complicadas entre esos jóvenes y la señora, les dije, bueno, a ver, entendámonos. Primero, Claudia no está en un concurso para mi simpatía. Exacto. No tiene que ganar eso. Segunda, ¿no tiene el carisma de López Obrador? Claro que no. Ningún político lo tiene, ni de la coalición de López Obrador, ni de la oposición. Digo, pues si lo tuvieran, ya lo hubieran lanzado de candidato a la presidencia desde el flanco opositor. Pero lo que Morena y el obradorismo, más bien, para ir más allá, está viviendo en estos tiempos es una suerte, digo yo, de orfandad anticipada, ¿no? Como se va quien ha sido el dirigente indiscutible durante tantos años, hay como que no se hallan, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer solitos? ¿Por qué nos vas a abandonar? Y entonces una reacción política quizá natural puede ser esa de empezar a vertir virtudes del dirigente en quien va a ser su reemplazo. Y yo creo que ese es un error, porque Claudia tiene sus propias características, su propia historia. Exacto. Lo que decía hace rato de alguien que entiende la política como acción colectiva, y claro, ahora no está haciendo la lucha del CEU, está por la presidencia de la República, y eso de acción colectiva, ¿en qué se traduce? Pues como ha estado haciendo, involucrando a todos los sectores sociales, económicos, políticos, no solo a mesas donde les escucha, sino a sus propios equipos de campaña, ¿no? Porque trae desde un rector de la universidad hasta una empresaria de las más fuertes del país, hasta académicos de los más reconocidos. O sea, está configurando ya un modelo de gobierno. Esa es una característica de ella que a veces, que quizá en algún momento pueda ser un defecto. Uno puede pensar, por ejemplo, durante la pandemia,
Claudia, eso me lo dice en el libro, está publicado, dice, yo diseñé el programa de vacunación en mi propia computadora. Uno podría decir, cierto. esa obsesión por los detalles y por estar al tanto de todo, ¿es virtud o es defecto? Eso podríamos preguntarnos. ¿Eso le tocaba a colaboradores o ella lo tenía que hacer? Bueno, esa es la manera como ella siente el peso de la responsabilidad. La última vez que la entrevisté, que fue hace poco tiempo, me dijo al salir de una conferencia de prensa, porque yo le había solicitado una entrevista, me dijo, ¿por qué no me acompañas a Tula? Y entonces me fui con ella y en ese trayecto la entrevisté. Cuando íbamos saliendo de la ciudad, se vio una humadera. Bueno, no estuvo tranquila, suspendió la entrevista hasta que supo que el incendio era del lado de Tlalnepantla. Porque ya estaba, como si fuera jefa de gobierno, estaba diciéndole a su asistente, a ver, llámale al jefe Vulcano, ¿dónde es el incendio? ¿Dónde está eso? ¿No? Tiene esta cosa como de estar tanto al pendiente, en alguna parte del libro lo dice, de soy como ese asunto de mi maternidad lo llevo a todo, hacia todos los habitantes de la ciudad. Quienes la conocen y la han tratado como jefa, dicen que es una jefa excesivamente dura. Sí. Eso sí. Es como el meme que había de ella, ¿no? De que decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oye, Arturo, un capítulo de tu libro empieza con el Chamuco, con Chamuco TV. Sí. De aquella vez que nos acompañaste, que nos preguntaste a los conductores, aquí está, bueno, no empieza el capítulo con eso, pero sí una parte dice, dígame el nombre del presidente Morena en la Ciudad de México. 3 periodistas informados, los caricaturistas Elguera, Hernández y Rapé, respondieron primero con risas. Pasados unos segundos, Hernández admitió, no sabemos. No sabíamos quién era el presidente de Morena en la Ciudad de México. Ahora ya sabemos. Sí. Y era uno de los argumentos del desastre que fue la elección de 2021. Bueno, el hecho de que ustedes no supieran ese dato, a mí me indicaba eso que les decía hace un rato, que el partido como tal no existe o tiene una importancia secundaria. Es que además apenas se estaba formando cuando llega a la presidencia de la República, cuando empezó a tener mucho poder, pues, cuando aún no se construía totalmente como partido, ¿no? Yo creo que es el paso más exitoso de un partido nuevo. Y yo creo que hubo una decisión política de no hacerlo como un partido tradicional, sino más bien claro, conservar una suerte de estructura que se activa en tiempos electorales, ¿no? Lo que está bien para ganar elecciones, pero para todo lo demás, digo, porque como ya nos han enseñado cotidianamente los problemas del país en estos años, pues hay algunos que necesitan un debate permanente, algunas cosas que tenemos que estar discutiendo todos los días. Ahora, estas campañas han resultado, para mí al menos, anticlimáticas, porque en lugar de estar discutiendo los grandes del país, problemas del país, estamos discutiendo detalles de la vida personal de las candidatas, o si una pega un chicle, o si el otro se ríe de determinada manera. En fin. Siempre es un poco eso, ¿no? Bueno, Sí, pero el morbo de la gente. pero con lo otro, o sea, pero los problemas no deberían estar también discutiéndose, Por supuesto. ¿no? Ese es Sí, totalmente claro, de acuerdo. digo, y además es a la derecha puede dejarlo todo en eslogan, ¿no? La izquierda tiene la obligación de ir a la profundidad de los asuntos y de si va a convencer a las personas va a ser a partir de un proyecto, de una idea, de las mejores propuestas y sobre todo de explicarle a la gente cómo un modelo frente a otro es mejor para las mayorías porque es el que realmente va a garantizar bienestar o que tengamos un camino hacia la igualdad, hacia la prosperidad compartida, como dice ahora la candidata de Sheinbaum, ¿no? Le pregunté eso porque es un término que le he oído yo mucho a los chinos, ¿no? Y que se lo había tomado los chinos. Me dijo, no, lo maneja también Naciones Unidas. Y en efecto, hasta el Banco Mundial ha manejado ese término. Pero finalmente ella lo empezó a usar más bien como un recurso retórico, porque dice que las reuniones con empresarios, cuando les decía por el bien de todos, primero los pobres, torcían la boca, ¿no? Y entonces nada más les cambió a prosperidad compartida, que es lo mismo, y entonces, ya le suena diferente, ya no le suena a López Obrador, ¿no? Exactamente. Aunque sea básicamente la misma idea. Oye, ahorita que decías esto del que la derecha se maneja con puros eslogans, recordé que hace unos días, poco después del debate de hace 8 días,
Jorge Castañeda estaba muy contento porque Xóchitl Gálvez le hizo caso y dijo algo así como, en los debates a lo que va, no vas a proponer proyectos de país, pero no, a los debates vas a matar. A destruir. A mí me parece que esos consejos, o sea, yo creo que Castañeda es el peor enemigo de Xóchitl Gálvez, porque esos consejos a estas alturas, en un México que ya es totalmente distinto al México del 2000 o del 2006, es ya un absurdo, ¿no? Estos personajes no están entendiendo lo que está pasando y esa es una de las explicaciones por las que no han dado una y la campaña de Xóchitl no ha Algo que funcionado, vendían ¿no? como uno de los mayores atributos de Xóchitl era su frescura, su naturalidad. Bueno, pero se la quitaron. Con los meses de campaña, pues eso se va desgastando, eso ya no existe. Pero además pareciera que hasta por orden de sus consejeros, lo que sea, le quitaron eso, ¿no? Les hizo caso y la convirtieron nuevamente en el punto de partida, es decir, en la botarga estridente que se ganó la candidatura presidencial de esa manera. Pero después de pasar por varios tumbos que no iban a ningún lado. Volteretas. Bueno, pues porque hay un mal de origen, ¿no? Exacto. O sea, la idea... Falla de origen. Una falla de origen, o una mentira de origen, para decirlo. O sea, la idea de soy una candidata ciudadana, o sea, una persona que ha obtenido todos sus cargos por un partido político, que vio la prosperidad de sus empresas llegar cuando ocupó cargos, o afianzarse cuando ocupó Contratos. Cargos públicos, que toda la vida se ha identificado con el programa político de Acción Nacional, decir soy ciudadana, pues es una primera mentira. Ahora, ¿qué aportan la mayoría de esos que están en la campaña de Xóchitl y se dicen ciudadanos? ¿Son realmente representantes de la sociedad civil en general o son desdoblamientos de los partidos políticos, especialmente el PAN, que están presentes en distintas áreas de la vida? Por ejemplo, en el reciente debate, Xóchitl se hizo acompañar de un campesino, me parece, no me acuerdo qué otra persona, y de una integrante de este colectivo de Selva Meltren, que se ha opuesto a la obra del Tren Maya, pero eligió justo a una persona que es conocida por ser la ambientalista de cabecera de Alfonso Romo. Y una persona que trabajó en el gobierno de López Obrador y que ahora está en la oposición, ¿no? Esa es su idea de sociedad civil o de ciudadanos apartidistas, ¿no? Bueno, ya ustedes ya tienen muy instalado todo eso, de que cuando alguien te dice soy apartidista y no soy de izquierda ni de derecha, pues es del PAN. Usualmente es panista o a lo mejor hasta el Yunque, ¿no? Pero Xóchitl más bien iba para la Ciudad de México y alguien la convenció de que era presidenciable, ¿no? Pues a lo mejor fue Castañeda, porque yo la Bueno, primera dice vez que fue que López leí, Obrador. yo la primera vez que leí ese cuento de que se le puede ganar a López Obrador si le quitas de la boca el discurso de que su oposición es fifí, de blancos privilegiados, Fue ya Castañeda. tienes una parte ganada. No, fue Andrés Oppenheimer en el Miami Herald hace muchos meses. Fue la primera vez que leí ese concepto. ¿Y no hablaba de Xóchitl, o sí? Sí, claro, hablaba de Xóchitl directamente. Andrés Oppenheimer es un hombre que no tiene una lectura fina de lo que ocurre en México. Eso seguramente se lo contó a alguna de sus gargantas profundas aquí en México. Y pues el güero Castañeda es ideal. Porque esa es la primera vez que está ese relato de es una niña que viene... es más, hasta le echaban de su cosecha, ¿no? Para hacer el asunto todavía más trágico. Que creció en la pobreza más absoluta, decía el artículo de Oppenheimer. No, digo, sí creció Xóchitl Gálvez en una comunidad pobre de una de las regiones más pobres del país, el Valle del Mezquital. Pero ella no era de las familias más pobres de ese lugar. Su padre era maestro, para empezar. Entonces, no hay, digamos, no sostiene esa idea de la pobreza más absoluta. Pero esa fue la idea que vendieron al círculo de los que toman decisiones. Así le podemos quitar de la boca a Andrés Manuel el argumento de que su oposición es de fifís, hombres blancos y privilegiados que quieren conservar o retornar a sus privilegios y por eso están en contra de eso.
Creo que por eso la definieron. Y bueno, la falta de solidez de los partidos y el hecho grotesco, burdo, grosero de que los dirigentes actuales de los partidos políticos lo único que querían era sus candidaturas plurinominales, ¿no? Pero fíjate qué argumento tan endeble y tan débil para decidir una candidatura. Sí. Eso fue creciendo mucho de todo, porque además se terminaron convenciendo de una cosa, yo creo, un sector de la intelectualidad de la oposición. Se terminaron convenciendo de que si querían ganarle a López Obrador tenía que aprender a usar los mismos términos y a conectar de la misma manera con el pueblo. Comenzaron el sexenio rechazando las mañaneras y diciendo, ya ni las veamos, las mañaneras no importan, vámonos a los hechos. Porque nunca entendieron, o al principio al menos no entendieron, que López Obrador no les hablaba a ellos en esas mañaneras. Claro. No se estaba dirigiendo a las élites, no se estaba dirigiendo, como hacían otros presidentes, a cierto sector empresarial o a cierto sector que toma decisiones. Estaba hablando a la gente. Entonces, creo que pensaron que solamente con una candidata de esas características podían ser competitivos. Uh-huh. Oye, Arturo, dicen por ahí que hasta los mentirosos tienen límites. Y últimamente... hasta los mentirosos tienen la razón. Y bueno, en la política, pues la mentira se convierte en una herramienta de trabajo. Y últimamente he escuchado mucho la sentencia o el descubrimiento o la descripción de que de plano Xóchitl Gálvez es una mitómana, y hasta para propios, no solo para extraños. ¿Tú estás de acuerdo con esto? O sea, ¿es posible que una persona que pretenda ser presidenta de este país se pueda arriesgar a disparar con tanto cinismo esta cantidad de mentiras que se han ido desmintiendo a lo largo de todo este proceso? Bueno, la han convencido de que eso es lo que importa de los debates, ¿no? Que importa la frase de efecto, no la verdad, no tener la razón, ¿no? A la Rocky style, como lo que no importa, mientras más mentiras digas, más destruyes a Morena. Pero aquí, o sea, no les cayó por la cabeza, sí. No les pasó por la cabeza. Lo dices como si los expresidentes no hubieran sido también una bola de mentirosos. Sí, no, por supuesto, pero a eso me refiero, que hasta para a los más cínicos hay límites. Si lo dices solamente por el debate, yo creo que el debate mueve poco el escenario electoral, sí, ¿no? O sea, si uno lee las consecuencias o los análisis que se hacen sobre el debate, pues en esencia los dos polos se amachan, se afianzan en su idea, ¿no? De que yo tengo la mejor candidata y la mía ganó, en fin, ¿no? Yo creo que Xóchitl sí fue en el segundo a una estrategia de mayor ataque que no le resulta del todo adecuada, pero que sí satisface mucho a su público, ¿no? Pero ese público ya lo tiene ganado. O sea, es el 30% que puede tener o quizá algo más de los electores que además ya no iban a modificar su intención de voto por un debate, ¿no? Porque ya determinaron que la candidata Sheinbaum es un títere, es una calca, es lo que quieran de Andrés Manuel, y que ellos van por Xóchitl, o peor todavía, ese pequeño sector que todavía cree en esa historia de que nos van a llevar al comunismo, ¿no? Y ahí está el arzobispo de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, para recordarnos, por si se nos había olvidado, un señor, yo no sé si eso que dijo últimamente sobre la que nos lleva al comunismo, se lo habrá dicho su perico o no, porque era un señor que después de que tuvo un accidente, que se cayó de cabeza en una alberca vacía, empezó a hablar de que hablaba con su perico y cosas por el estilo. Yo no sé si realmente... Se le fue la... Si sea cosa del perico o de él, o del arzobispo emérito. Oye, pero además yo vi una encuesta, creo que de Parametría, postdebate, que decía que más o menos el 15% sí cambiaron la decisión de su voto después del debate, pero la gran mayoría la habían cambiado a favor de Claudia Sheinbaum. Y en contra de Xóchitl fueron mucho más. O sea que vuelve a pasar esto. Hay un riesgo cuando usas esa estrategia del ataque. Exacto. Y de la grosería.
que una parte del electorado diga, no, a mí ya me resulta muy perturbador esta persona que solamente está viendo lo malo y que no tiene ninguna idea para proponer, ¿no? Porque en la mayor parte de las líneas de ataque de Xóchitl, pues lo que vemos, o sea, en esas en las que insistió de que eres mentirosa, Claudia, y no sé qué, pues son las líneas argumentales de la oposición durante todo el sexenio. Sí. Son las que ha usado durante todo el sexenio. Que no han funcionado. No les han funcionado todo el sexenio, pero las usan en el debate. Uno no entiende, ¿no? ¿Por qué tienen que usar eso, ¿no? Como si las groserías y los ataques dieran votos. O sea, el bully. No, es que es eso, no han funcionado, todo eso no ha funcionado en 5 años. ¿Por qué lo siguen utilizando y creen que les va a funcionar en los últimos 2 meses? Falta un mes para la elección. Tú ya nos platicaste algunas de tus preocupaciones. Falta un debate, ya vimos que los debates no influyen gran cosa, pero ¿sí crees que haya algo ahí que pueda cambiar el sentido? En términos... ¿No? ¿Crees que tengan algo? Porque digo, ya... Bueno, llevan creo que semanas... no, llevan semanas con lo de narco. Esto es tema ya de rumores, ¿no? Que llevó ya un libro. En el mundo del periodismo, desde hace semanas están hablando de que la oposición trae una bomba atómica. Por ahí algún morenista le he leído incluso algún mensaje de advertencia, porque seguramente tiene... amigos en la oposición que dice, si tú que estás en la capa de Sheinbaum y sabes lo que van a hacer, ¿a poco vas a entrar hasta ese punto, no? Porque están mucho con esta idea de que traen una bomba atómica y que la soltarán en su momento, y que si no la han soltado es porque no les conviene así en términos de estrategia electoral. No sé qué puedan traer o qué... Pero una bomba atómica conviene sí. O contra Andrés. O contra Andrés. Pero ¿conviene soltarla tan cerca de la elección? No pues convendría... Bueno, esto que les digo ya lleva semanas. Entonces, la bomba atómica parece que se les quedó por ahí atorada. Es muy difícil ver que se vaya ese cambio. Yo creo que el optimismo... Bueno, por otro lado, creo que el optimismo de Morena y sus aliados debe tener, a diferencia del 21, debe tener ciertos candaditos, porque hay lugares donde sí tienen focos rojos, ¿no? La Ciudad de México no es un paseo, no es un día de campo para Morena. Además, con el derrumbe, bueno, es un error decir el derrumbe, no se puede derrumbar lo que nunca subió, como en el caso de Xóchitl. Con la realidad electoral de Xóchitl Gálvez, algunos han apostado por la Ciudad de México y por el candidato, el señor... representante de este grupo político de... La priandilla inmobiliaria. Que le llaman ahora la priandilla. Ayer dijo eso Claudia Sheinbaum, porque ya no le puede llamar cartel inmobiliario. Pues han apostado acá en la Ciudad de México. Contra Morena y sus aliados influyen malas decisiones de candidatos, alianzas con todos esos que apenas ayer dejaron el PRI o el PAN, y que quién sabe cuál sea el aporte electoral que van a ofrecer. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, quizá recuperen algunas de las 9 alcaldías que perdieron, pero no creo que vaya a ser la mayoría de las que perdieron. Hay alcaldías que son de por sí muy competidas y donde mandaron como candidatos a personas que no son conocidas, que no han hecho trabajo político en los lugares, o que de plano en la elección pasada o hace 2 elecciones apenas fueron candidatas del PRI, ¿no? Entonces, pues en el Estado de México también hay un foco rojo en el caso de Ecatepec, donde sacaron de la decisión al que había sido alcalde y entonces él va por su lado. En fin, así en muchas entidades hay estos problemas que no afectarán el resultado global, pienso yo. No, pero sí pero tienen sus consecuencias. Que tienen sus consecuencias. En el caso de la Ciudad de México, pues ya lo discutimos aquí hace unos años. La Ciudad de México tiene no solamente un peso electoral real por el número de electores, sino un peso simbólico, sobre todo para esta fuerza política que es el obradorismo, pues porque aquí surgió. Sí. Así es. O sea, ¿crees que tenga chance Tajada de ganar? O sea, sería absurdo que la ciudad que gobernó, la que eventualmente sería la presidenta,
se pierde esa ciudad, ¿no? Bueno, por los números que yo veo, no creo que le dé Que le alcance. a Santiago Taboada. Creo que el margen puede ser ajustado. Sí, que no sean los 12, 15 que manejan las Ajá, encuestas. de dos dígitos. Sí, no puede hacer un poco como lo que pasó en el Estado de México. Sí, un resultado muy ajustado. 6, 8 y pues veremos, y veremos ahora sí que distrito por distrito y alcaldía por alcaldía habrá que ir viendo qué dividendos dieron esas alianzas o el haber otorgado candidaturas por cuota a los perdedores, como la de Álvaro Obregón, que se la dieron a Marcelo Ebrard, Sí. o la Cuauhtémoc, que conserva Ricardo Monreal. ¿no? Sí. Que conserva con un partido con otro, pero Sí, él sí, sigue pero manejando. Sí, sería el cuarto su gobierno bastión. monrealista. Exactamente, Sí, sí. Sería el cuarto gobierno El monrealista al monrealismo. hilo en Cuauhtémoc con el monrealismo mágico. Fíjate que hace 8 días fui a Cuernavaca a presentar un libro homenaje a Helguera que hicimos. Y la gente, el público después en las preguntas, estaban preocupados por el eventual regreso de la derecha a gobernar. Y entre otras cosas yo decía que, bueno, que sí, eventualmente pues así sucede en la historia, ¿no? Hay un movimiento pendular, pues, ¿no? No puede uno evitar esas cosas. Pero lo riesgoso es que regresara a la derecha a través de Morena, ¿no? Que se fueran colando tantos personajes que pasara un poco lo que pasó en la Ciudad de México con Mancera, ¿no? Que regresara a la derecha, pero a través del partido que está gobernando, que supuestamente es de izquierda. Bueno, es que eso no es un riesgo, eso es una realidad ya en muchos Eso ya lugares está del pasando. país. Claro. Esos convertidos. O sea, Baja California, por Sí. poner un ejemplo. Con excepción del secretario de Gobierno, que es uno que proviene de las filas del PRT, del antiguo trotskismo baja californiano, todo el gabinete de la gobernadora es de panistas, de expanistas de apenas ayer. Y es lo que puede pasar en Jalisco, Sí. ¿no? O vean el Que a lo mejor gabinete sí de gana Morena, pero... Mara Lezama Exacto. en Quintana Roo. En fin, lo que ha ocurrido con esa sacudida del tablero que logró López Obrador en el 18 es que hay un reacomodo, pero en general de los mismos, ¿no? Y es que como le gusta decir al presidente que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, pues están tardando. Por ejemplo, para poner un ejemplo fuera de Morena, ¿no? La principal batalla de Maínez en sus declaraciones, en sus piezas, ha sido contra el PRI. Y particularmente contra Manlio Fabio Beltrones. ¿No? Cuando se echaron los tragos en el estadio, le mandaron hasta un mensaje así muy en tono de, ay papá, ya te vamos a jubilar y bla, bla. Bueno, el jefe dueño del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y Manlio Fabio Beltrones, fueron ambos cachorros de Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. ¿no? Sí. O sea, estamos viviendo la continuación de un pleito que viene desde el siglo pasado entre dos personajes de la política. O sea, ¿puede haber política más antigua en México que la que hizo Fernando Gutiérrez Barrios? Sí, Pues sí, no. sí. No, pues no. Entonces, eso que ejemplifico con el caso de MC y el PRI, pues en Morena ocurre, Sí. porque ha habido un traslado de los dirigentes, pues nada más vean los candidatos en Puebla o vean la situación en Chiapas, que es así, es muy preocupante porque las candidaturas, pues todas son las de los antiguos cacicazgos políticos, y uno puede decir, bueno, pues es que son los que tienen experiencia de gobierno, son los que tienen recursos, son los que saben ganar elecciones. Bueno, por lo menos deberíamos ver en el horizonte que hay cuadros nuevos que van emergiendo, que se están formando, Sí. que se están preparando, pero no se ve con claridad Lo que ideal eso... es que sí se diera un cambio generacional real y no solo un reacomodo de Exacto. estos dinosaurios, ¿no? Pues ya nos Otra estamos vez, yendo. sí, Nada más vámonos. quisiera preguntarte, ¿qué piensas de que vamos a tener una mujer presidenta? escribí un artículo para... Es el primer país de Norteamérica Sí. con una mujer presidenta. Escribí un artículo para una revista gringa que se llama The Nation. Me costó mucho trabajo porque es explicarles a los gringos quién es Claudia Sheinbaum. Y no puede dar uno por sentado cosas
como para el lector mexicano, que ya sabe que es Morena, que sabe de dónde surgió, que sabe más o menos en términos generales cuál fue la historia de ese partido y lo que pasó en el 18. ¿no? Y en esa pieza que escribí para The Nation, que se está circulando en el número de este mes de abril, El mes o del pasado mes, en mayo. del pasado mes de abril, ya estamos en mayo, dejé que esa pregunta la respondiera una amiga, una funcionaria que fue funcionaria pública, ahora está en un organismo de estos civiles que se dedica a temas de medio ambiente, mi amiga Leti Gutiérrez, porque alguna vez había tenido una conversación con ella sobre ese tema y entonces le pedí que me dijera otra vez alguna frase que le motivara el hecho de saber que Claudia iba a ser la candidata. Y entonces me respondió, mira, más allá de las cualidades del personaje o de las diferencias que uno pueda tener con alguien como Claudia, me dijo, a mí cuando supe, mi globito morado se me fue hasta el cielo, porque yo crecí en un país donde nunca vi a una mujer en uno de esos cargos. Y mis hijas, que tienen 4 y 7 años, van a crecer en un país donde va a ser absolutamente natural que una mujer esté en la más alta posición del poder. Exacto. Y eso ya es un avance, eso ya es un Tremendo. Pues Arturo, muy bien. Pues muchas gracias, muchísimas Arturo. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo muy buena la plática. Sí, Muy estuvo buena. bueno, se puso peleaguda. Señoras y señores, muchas gracias por compartirnos, comentarnos, coleccionarnos y por evitar la última C, que es censurarnos. ¿Es cierto? Vámonos, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Nos vemos. Ya lo bye, sabes. Gracias.